nadie más tiene dudas sobre la parte que vimos de direcciones IP, cómo se viajan a través de la red. Bueno, eso era el capítulo 3. Ya pueden hacer el examen del capítulo 3, el quiz. De hecho, ya está habilitado desde el viernes. Bueno, creo que desde el martes ya se los había habilitado. Pero solo hay 2 que lo han hecho. Intenten hacerlo a conciencia. Yo sé que en internet están todas las respuestas, pero traten de hacerlo a conciencia, y si fuera que tienen que repetirlo, yo se los habilito. Nada más me escriben un mensaje por WhatsApp: profe, ¿me puede habilitar que vuelva a intentar el examen, el quiz tal? Yo, aquí está bien, yo se lo habilito. Y eso sí, digamos, no pueden hacerlo sin que yo se los habilite, o sea, no los va a dejar. Y lo pueden hacer tanto en español como en inglés. Digan, me saqué un 100 en inglés, en español, voy a tratar de hacerlo ahora en inglés, significa que lo entendí bien. Entonces, échese en el agua, así van aprendiendo también inglés. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en las redes dividimos la comunicación entre computadoras entre capas para poder hacer más fácil el identificar problemas, para hacer más fácil que todos los dispositivos hablen el mismo idioma? Entonces, habíamos hablado de estos modelos de referencia. Habíamos visto uno que se llama OSI. En el modelo de referencia OSI, la primer capa de todas es la capa física. ¿Ok? Esa es la capa que vamos a ver hoy. Y sí, conforme vamos viendo los capítulos, esas capas van a ir subiendo. La siguiente capa que vamos a ver es la de acceso, luego la de red, luego la de transporte, y así vamos a ver todas las capas. ¿Ok? La capa física en el modelo OSI, o la capa de enlace, que sería en el modelo TCP, tiene la siguiente tarea. Ok, antes de que pueda ocurrir cualquier conexión, cualquier comunicación entre la red, primero se tiene que establecer por dónde va a viajar la información. Ok, entonces, antes de poder mandarle un mensaje por ejemplo, no sé, a mi hermano, yo tengo que establecer por dónde se lo voy a mandar. Si le grito, si le mando un WhatsApp, si lo llamo por teléfono. Entonces, primero tengo que escoger el medio, por dónde va a viajar el mensaje. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, dependiendo de la configuración de la red. Esto generalmente se aplica si usted está pensando en una oficina o una casa. Una tarjeta de red, que la vamos a empezar a conocer como NIC, ¿de acuerdo? Siempre que hablemos de NIC, estamos hablando de una tarjeta de red, obviamente cableada, ¿verdad? No inalámbrica. Cuando hablamos de NIC o de tarjeta de red inalámbrica, entonces es WLAN NIC. Algunos dispositivos pueden tener una sola NIC, o sea, una sola interfaz cableada, mientras que otros pueden tener varias, por ejemplo, cableadas o inalámbricas. Las computadoras de ustedes probablemente tienen, bueno, obviamente, una tarjeta de red inalámbrica, pero también tenga un conectorcito RJ45, no sé si lo han visto, tiene una forma como rectangular, y acá tiene un huequito para que se bloquee con una prensita que trae el conector de RJ45. Así lo vemos. Algunos están cerrados por seguridad. Por ejemplo, esta laptop tiene como una prensita que cuando no tiene cable conectado, la prensita se levanta y protege el conector, digamos, el puertito. Y cuando ya tiene el cable puesto, entonces ella se baja y lo que hace es sujetar el cable. ¿Quién me vas a preguntar? ¿Quién me iba a preguntar? No me iban a preguntar. La tarjeta de red inalámbrica, obviamente no la podemos ver a simple vista, digamos, en la computadora, está por dentro. Para que sepan, la mayoría de antenas están dentro de los monitores y la tarjeta de red está claramente dentro, ¿verdad? Entre todas, la tarjeta madre y demás. Nunca la vemos.
no tiene ningún símbolo, digamos, tal vez este, que es como el simbolito de Wi-Fi. No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento. Entonces, también, ¿por qué hay tanta variedad de medios? Recuerden que hemos hablado que está el cobre, que está la fibra, que está la inalámbrica. ¿Por qué hay variedad de medios? Porque dependiendo de lo que queremos conectar, entonces hay un medio que sea el más adecuado. ¿Ok? Vamos a hablar de todos los medios para que ustedes sepan cuál utilizar en cada caso. Bueno, la capa física lo que hace es transportar bits. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de todo el empaquetado, de las direcciones IP, de las direcciones MAC, etcétera? Al llegar a este punto, todo eso se convierte en unos y ceros. Eso lo hace, esos unos y ceros viajan a través de la capa física. La capa física podemos verla como el cable, ¿de acuerdo? La capa física es el cable como tal. Y pues en Wi-Fi no hay medio como tal que podamos ver, pero entonces tenemos el cable coaxial, el cable, ¿han visto el cable coaxial? No. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del que es el que se conecta al televisor? La fibra óptica también es otro medio. El cable de cobre, que es el que más se utiliza en empresas o en universidades. Vamos a hablar de cada uno de ellos y qué ventajas y desventajas tienen para que ustedes sepan escoger cuál usar en cada caso. ¿De acuerdo? Lo que hace es que la capa física acepta una trama, o sea, acepta ya la información con su encabezado TCP, con su encabezado IP y con su encabezado Ethernet y lo convierte en unos y ceros, que son los que van a viajar por el medio. ¿Ok? Este es el último paso del encapsulamiento. El siguiente dispositivo va a encontrar, va a recibir todos estos unos y ceros, todos estos bits, y él los va a convertir en otra vez el marco. Marco se le dice al frame, a la trama, ¿ok? Va a volver a convertir todos esos unos y ceros en una trama. Y luego esa trama en un paquete. Y ese paquete en un segmento. Y ese segmento y todos los demás segmentos en datos, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las características de la capa física? Bueno, como les digo, es la primera capa del modelo OSI, ¿verdad? Tiene tres funciones. Tiene, ok, o podemos verlo así, trabaja o está dividido, su trabajo está dividido en estas tres tareas. Uno, escoger los componentes físicos. Por ejemplo, aquí sería el hardware, los medios, los conectores que transmiten la señal por medio de bits. En este caso, los componentes de hardware son las tarjetas de red, las interfaces, los conectores, los materiales de cable, el diseño del cable, cuáles son las especificaciones, etc. Okay. Entonces, en la tarjeta de red es la que se encarga de saber cuál es el cable o cuál es el medio por el que está viajando. ¿Qué más tiene que saber la capa física? Tiene que saber codificar. Entonces, para poder mandar un paquete de una computadora a otra, yo tengo que antes hablar el mismo idioma que la máquina. ¿Por qué? Porque si yo le asigno un 1 por decirle algo, a un golpecito, si estuviéramos hablando del código Morse, si un golpecito es un 1 y dos golpecitos es un 0, entonces la otra computadora o la otra persona debería de hablar el mismo idioma, saber que un golpecito es un 1 y dos golpecitos es un 0. Entonces aquí es exactamente igual. La capa física tiene que escoger entre o sea, cómo se convierte o cómo se interpreta eh, la señal a través de los medios. Recuerden que los medios viajan a través de electricidad, o sea, como impulsos eléctricos, pueden viajar como luz y pueden viajar como ondas, pero hay que darle un significado a esa corriente o a esa luz o a esas ondas. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que un método de codificación es cuando la corriente baja, o sea, por ejemplo, aquí está hablando de corriente. Cuando la corriente baja, eso representa un cero. Cuando la corriente más bien sube, cuando la corriente envía, o sea, cuando la corriente va
de presencia de corriente hacia abajo, entonces eso representa un cero. Cuando más bien la corriente va de no hay corriente a enviar un impulso, eso representa un 1. Entonces, por ejemplo, vean que acá hay doble cero. ¿Cómo lo hace? Necesita presencia de corriente, recuerdan que había un 1. Entonces él simplemente lo baja y eso representa un cero. Para poder representar otro cero, obviamente hay que hacer un impulso pequeño hacia arriba y volver a bajar. Ok, esto es, por decirles algo, como un código que tienen las computadoras para poder decir, esto es un cero, esto es un 1. Y claramente las dos máquinas tienen que hablar el mismo idioma para que el mensaje llegue bien. Okay. Por eso se dice codificación. Están codificando la información de la computadora en unos y ceros. ¿Y cómo viajan esos unos y ceros? Por corriente, o por luz, o por ondas. Y ahora, cada onda tiene que tener un significado. La otra tarea que tiene que hacer es señalizar. ¿A qué se refiere con señalizar? Es algo similar a lo que acabamos de ver de codificación, pero el otro extremo tiene que saber también decir, ok, hasta aquí es un 1, hasta de ahora esto es un 0, hasta aquí es un 1. Entonces, el método de señalización es cómo se representan los valores de los bits, o sea, el 1 y el 0 en el medio físico. Vean que aquí, por ejemplo, esto se ve raro, esto es como algo anaranjado con amarillo, eso es luz. Entonces, si estamos haciendo utilizando una fibra óptica, entonces él lo que va a hacer es mandar impulsitos de luz, ya sea luz LED o luz láser. Entonces, tenemos que saber que cuando envía ¿cómo les digo? Cuando envía un impulso de luz, significa un 1. O supongamos que sí, que cuando hay un impulso de luz es un 1. Pero alguien en la señalización, alguien tiene que decir, hasta aquí es ese 1. Luego tiene que mandar otro mensaje. Si no mandó luz, es un 0. Si mandó otra vez luz, es otro 1. Hasta aquí. Si mandó luz de nuevo, ok, es un 1. Si no mandó luz, es un 0. Entonces, esta es parte de señalización. Codificación es cómo lo voy a representar. Señalización es, por decirles algo, como marcar. Tiene este periodo de tiempo para mandar corriente, para ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero después de ese punto ya es otro bit. Porque si no, no vamos a poder esperar a que un solo bit dure un montón en mandarse, porque entonces, y los demás que tengo que mandar 10 mil millones de bits. Ok, entonces se le asigna un periodo de tiempo para decir, esto es un 1, esto aquí en este momento puede mandar un 1 o un 0. Supongamos que lo mandó con luz, entonces si mandó luz en este instante, entonces es un 1, si no, entonces es un 0. Dime, Leonardo. Profe, y a nivel de electricidad, entonces un cero, dependiendo del sistema que uno utiliza, puede ser un voltaje totalmente diferente. Dependiendo de los dispositivos, sí, hasta puede ser. Puede cambiar. Oiga. Sí, entre dos dispositivos pueden, dependiendo de las tecnologías, digamos, pueden ¿Ah? decir, si hay corriente es un 1, si no hay corriente es un 0, pero puede ser que con otro dispositivo sea al revés, si hay corriente es un 0, si no hay corriente es un 1, pero claramente los dos tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí, Las dos no, tarjetas, para que el mensaje llegue de un extremo al otro sin problemas, que llegue correcto. Ah, bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, con ondas. Aquí lo vemos como impulsos eléctricos, como dice Leonardo. Presencia de corriente, ausencia de corriente. Aquí vemos voltajes. Aquí lo vemos como ondas. ¿Cómo se hace con el inalámbrico? Con el inalámbrico se hace con la onda. Si hay una onda, por ejemplo, hay versiones donde si hay una onda muy seguida, entonces eso es un 1. Si hay una onda más lenta, eso es un 0. ¿Ok? Igual también puede hacer con, ¿cómo se llaman estos? Senos y cosenos. Que si la onda va hacia arriba, entonces es un 1. Si la onda va hacia abajo, entonces es un 0. ¿Okay? Entonces, hay diferentes métodos de acuerdo a las tecnologías, al dispositivo que ustedes estén usando. Luego viene a definir una palabra que todos hemos usado, ancho de banda. ¿Okay? Todos lo hemos dicho, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el ancho de banda? Porque muchos piensan que el ancho de banda es la velocidad a la que viajan los bits. O sea, la velocidad a la que viaja la información.
pero eso no es correcto porque la información viaja siempre a la misma velocidad. Si es luz, pues si es corriente eléctrica, viaja a la velocidad de la corriente, de la luz. Profe, Si es, ajá, no es el espacio que hay para que, para que puedan viajar los paquetes. correcto, ese es el ancho de banda. El ancho de banda no es la velocidad, porque los medios, o sea, todos los bits viajan a la misma velocidad. ¿Qué es el ancho de banda? La capacidad de bits que yo puedo mandar por segundo. Entonces podemos decir, podemos comparar la información con agua. Entonces, por ejemplo, ¿cuál tiene, eh, si tenemos un tubo que va de nuestro, si tenemos un tubo que va ¿cómo es que se llama esto? De la llave principal hacia la cocina y es un tubo normal, ¿a qué velocidad va a viajar el agua por ese tubo? Va a viajar a la misma que la de todos, ¿verdad? Es la misma velocidad. Pero si yo tengo no sé, una salida de agua gigante para llenar una piscina, entonces el agua va a viajar a la misma velocidad, pero claramente la capacidad de agua que va a poder recibir por minuto ese tubo de la piscina va a ser mucho mayor. Entonces ahí podríamos verlo como el ancho de banda. No es un tema de velocidad, es un tema de capacidad. Dime, Albright. Profe, también otro ejemplo, bueno, que a mí me llevó a entender eso hace tiempo, era como agarrar una carretera. Ah, ok, Entre más ancha la carretera, más pueden pasar carros, entonces como que es mejor el flujo. correcto. Hacia esto yo un ejemplo hace tiempo. Si yo tengo un carrito, exacto, si tengo una calle que tiene un solo carril, entonces, ok, los carros van a viajar a la misma velocidad, pero solo puedo mandar un carrito a la vez. En cambio, si tengo una calle que tiene 3 carriles, entonces puedo mandar, ok, los carros van a ir a la misma velocidad, pero puedo mandar 3 carritos a la vez. Muy bien. Yo lo había escuchado también con un mesero que solo tenga una mano, camina a la misma velocidad de la cocina a la mesa. Pero si el mesero usa las 2 manos, entonces él va a poder llevar mayor cantidad de platos. ¿Ok? Entonces, camina a la misma velocidad, pero es un tema de capacidad. ¿De acuerdo? ¿Cuánto Profe, una puedo mandar? pregunta. Dime. Digamos, ¿cómo sabe uno digamos, si el medio, ya sea el cable que uno está utilizando, es de ancho de banda? Dependiendo del medio, puedes averiguarlo. Por ejemplo, si estamos hablando de cobre o estamos hablando de inalámbrica, cada medio tiene sus anchos de banda establecidos. Entonces, para eso es que vamos a estudiar todos los medios, ¿ok? Para que ustedes vean cuáles son las capacidades. Bueno, entonces, el ancho de banda es entonces la capacidad que tiene un medio para poder transportar datos. El ancho de banda mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro, ¿ok? En segundos. Las propiedades de los medios físicos, por ejemplo, las tecnologías actuales, las leyes de la física, juegan un papel determinado en lo que es el ancho de banda. Aquí vienen algunas unidades que probablemente hemos oído. Por ejemplo, bit por segundo, se dice PPS, esa es la abreviación. Y quiere decir cantidad de bits que pueden viajar por ese medio o pueden moverse por segundo, de un extremo a otro. Luego, kilobits por segundo, que son 1000 bits por segundo, ¿ok? Megabits por segundo, que son 1.000.000 de bits por segundo. Los bits son la unidad básica, o sea, como un 1, un 0, ese es un bit. Un megabit son 1.000.000 de unos y ceros. Gigabit por segundo, ese es, ay, ¿cuánto es esto? 1.000.000.000 de bits. Y terabits por segundo es 1.000.000.000 de bits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, estas velocidades principalmente bits por segundo, kilobits y megas son las que más se ven. Bueno, y gigas también. ¿Okay? Son las que más vamos a hablar y este término va a mencionarse en toda la currícula. Profe, una BPS. consulta.
son los bits por segundo que viajan de un extremo a otro. Dime, don Alberto. Si yo tengo una conexión, por ejemplo, de 10 megas Sí. de fibra óptica y tengo otra de 10 megas de internet que viene por cable, Ajá. siempre van a llegar la misma cantidad de datos o depende del medio que me va a entrar más cantidad de datos. En este caso, sí, pero usted dice como un proveedor, digamos. Digamos que yo tengo un proveedor que yo tengo los dos servicios, digamos. Cabletica me da fibra óptica 10 megas y Ajá. Colby me da 10 megas de internet. Pero por satelital, digamos, sí, o por microondas. Sí, algo inalámbrico. Hay un inalámbrico, digamos, Ujú. ¿verdad? Pues, ajá. ¿Me entraría la misma cantidad de datos o siempre van a ser 10 megas por segundo? Sí le va a llegar, debería de llegar la misma cantidad de datos, pero ahí ya juega un papel importante la fidelidad, digamos, por ejemplo, la confianza de los medios. Por fibra óptica, usted sabe que es muy complicado que algún dato se vaya a perder. Por inalámbrico, si algún pajarito pasó en ese momento, o un avión, o llovió en algún lado, etcétera, eso modifica los datos y, ok, sí va a tener las 10 megas, las 10 megas, sí lo va a tener, pero muy probablemente se van a tener que retransmitir algunos porque hay mucho problema. Por ejemplo, un inalámbrico es menos confiable que la fibra o menos confiable que el cobre. Entonces, sí viaja a la misma velocidad, o sea, viaja a la misma capacidad, pero uno siente más lento el inalámbrico por este problema de que muchos bits se tienen que volver a mandar porque no llegaron bien. No sé si le quedó claro. Sí. Sí, digamos, son la misma capacidad, 10 megabits por segundo, pero uno es más confiable que otro. Por eso yo, cuando estoy en la empresa, yo digo, ah, no, voy a pedir fibra. ¿Por qué? Porque ocupo que mi internet con el proveedor sea confiable, que ningún paquete se vaya a perder. Ah, pero mejor inalámbrico porque la verdad es que es un empleado y es más barato que la fibra y el empleado vive muy lejos. Ah, ok, entonces tocó inalámbrico. Hay un medio para para cada circunstancia. Ustedes pueden escoger, pero esa es la idea, que estudiemos todos los medios y que ustedes digan, ah, ok, se me presenta una situación, tengo una empresa que queda muy lejos, entonces necesito conectarla a internet, pero no hay ningún proveedor que me pueda mandar cobre hasta acá. Bueno, entonces descartado el cobre. Fibra no me lo pueden mandar tampoco. Ah, entonces descartada la fibra. Bueno, puedo hacerlo por inalámbrico o punto a punto, que también es como una especie de cobre, pero entonces yo tengo que ya ir pensando, saber todas las opciones que tengo de conexión y de medios para poder decir, ok, me queda este, tengo que usar este. Obviamente los proveedores de internet saben todo esto y ellos te van a decir, la única forma es esta, pero que ustedes sepan es evita que se los pasen, se los lleven entre las patas y que les vayan a vender algo que no haya sido tal vez lo más adecuado, porque tal vez habían una opción diferente. Cuando hablamos de ancho de banda, bueno, eso le quedó más claro, don Alberto. Sí, claro. Sí, profe. Cuando hablamos de ancho de banda, hay tres términos que tenemos que entender. Latencia. La latencia no es algo malo, la latencia simplemente es una medida de tiempo y velocidad, digamos. Es nada más el tiempo que tarda un paquete en llegar de una computadora a otra o de un extremo a otro. Eso es todo, la latencia. Que sí, que la latencia, muchas personas dicen, ah, es que tengo latencia, ah, es que tengo, creo que le dicen lag, bueno, no lag, bueno, sí. Ok, la gente lo utiliza como un término negativo, pero la latencia simplemente es una medida de tiempo que nos dice cuando estamos teniendo un problema en la red, porque se vuelve muy largo este periodo de tiempo de un punto a otro, sí, nos dice que hay un problema en la red, pero no significa que haya algo malo cuando decimos latencia, es simplemente una medida de tiempo. El rendimiento, en este caso, cuando hablamos de red, el rendimiento dice que es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo. Entonces aquí ya estamos hablando de
¿Cuántos bits puedo mandar de un extremo a otro? La parte de rendimiento. La medida. La capacidad de transferencia útil es la latencia, perdón, la capacidad de transferencia útil es la medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Es el chino antiguo, lo más antiguo. Ok, es el rendimiento, lo que yo debería de poder durar de un punto a otro, o sea, el rendimiento más óptimo, menos la sobrecarga de tráfico. En este caso sería, supongamos que yo tardo de mi casa en llevar un bolso hasta, no sé, supongamos que mi tío vive aquí a las 3 casas. A la casa de mi tía, yo tardo unos un minuto. Entonces, ¿cuál es mi capacidad útil? Sería, supongamos que hay ciertos atrasos, que yo me distraigo con el teléfono o que hay algún problema en la calle y tengo que rodear o etcétera, que hubieran alguna especie de problemas. Entonces, mi capacidad de transferencia útil es lo que yo debería de durar, o sea, un minuto, menos la sobrecarga de tráfico, que en este caso serían problemas que hayan en la red. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo para poder llegar a la casa de mi tía, tengo que rodear un momento 2 carros que están ahí atravesados. Entonces ya tengo un problema, pero entonces me toma un tiempo rodear ese carro. Ok, listo. Ahora, me quedé viendo un momento el teléfono y yo, ok, listo. Ok. Supongamos que me tardé unos 20 segundos de más. Entonces, claramente, mi capacidad de transferencia útil ya no sería un minuto. Un minuto es lo mejor, el rendimiento. Mi capacidad de transferencia útil sería 1 minuto 20, que es lo que tardo en ir de mi casa a la casa de mi tía, tomando en cuenta todos los retrasos y todos los problemas que haya en la red. ¿Ok? En este caso, en la calle. La latencia es una medida de capacidad, digamos, de cantidad de tiempo de un punto a otro. Ahora, vamos a hablar de cada uno de los medios que habíamos comentado antes. Vamos a hablar, por ejemplo, de cobre. ¿Se acuerdan que en Packet Tracer habíamos usado el cobre? Lo habíamos usado para conectar ¿qué? Para conectar un switch a las computadoras, ¿verdad? Por lo general se utiliza este medio, el cobre, para poder conectar computadoras a los switches. ¿Por qué? Porque es muy barato. El cobre es súper barato y tiene una muy buena velocidad, tiene un alto rendimiento. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito más de él porque hay varias opciones. Cuando hablamos de cobre, obviamente por el cobre lo que pasa es corriente eléctrica. ¿Ok? Por ahí no pasa luz, por ahí no pasan ondas, lo que pasa es corriente eléctrica. Es el tipo de cableado más común en las empresas de hoy, junto con el inalámbrico, ¿verdad? ¿Por qué es tan común? ¿Y por qué por qué no todo es inalámbrico? Porque el cableado de cobre tiene una fidelidad, tiene un rendimiento muy bueno, perdón, tiene una capacidad útil muy buena. Los paquetes llegan muy precisos, ¿ok? En cambio, en el inalámbrico puede variar, podemos tener interferencia por una pared, por algún equipo especial que haya en la empresa, por hasta las luces fluorescentes también pueden dar problemas. Ah, perdón, no, fluorescente es más bien al cableado eléctrico. Entonces, sí hay que considerar que en la red pueden haber algunos tropiezos para que un dato llegue de un punto a otro. Ahorita vamos a hablar de ya vamos a hablar de estas interferencias. Cuando hablamos de cobre, como les digo, asócienlo con corriente eléctrica, ¿verdad? Que es por la información fluye como corriente. Es de los más usados y hay algunas limitaciones. Por ejemplo, hay atenuación. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, más débiles llegan. Ahí hay un problema. Un cable de cobre que es que, ¿por qué no viene el dibujo acá? Ah, bueno, ok, aquí viene. Un cable de cobre, que son los cables que nosotros encontramos en las empresas, que son estos cables azules, rojos, verdes,
que tienen el conector RJ45, que también está por acá. No, ¿dónde está? Que tienen el conector RJ45. Estas puntitas que probablemente las hemos visto, ¿verdad? En las empresas, hasta en las casas, cuando conectan un televisor inteligente, etcétera. Ok, aquí estamos hablando de cobre. Ok. Y tiene la limitación de distancia. Si el cable de cobre es muy largo, de hecho, lo más recomendable es que un cable de cobre no sea más largo de 100 metros. Si un cable de cobre es muy largo, ya la corriente eléctrica no va a tener la misma intensidad cuando llegue a su destino. ¿Qué problema me trae esto? Que la información puede llegar confusa. O sea, ya no se entiende si es subida o bajada de corriente, porque la corriente llegó muy débil. ¿Ok? Ese es uno de los problemas del cobre. No podemos hacer cables de cobre muy largos. Por ahí ya vamos pensando, ok, está bien. Entonces uso inalámbrico. Pero el inalámbrico también tiene sus limitaciones. Ahorita vamos a verlas. Las señales eléctricas también son susceptibles a interferencias de dos fuentes. Interferencias electromagnéticas. Vean bien esta palabra porque aquí la explican, pero después ya solamente dicen EMI. ¿Qué es una EMI? Una interferencia electromagnética. Vean que viene electromagnética interferencia. Ok, está en inglés. Electromagnetic interference. Creo. Y esta otra sería la interferencia de radiofrecuencia. También vean que está en inglés. Radiofrecuencia interference. Ok. Bueno, radiofrequency. No me acuerdo cómo se decía en inglés. Esas dos interferencias más esta que es como resultado del mismo cable, o era, porque ya se solucionó, son problemas con los que tenemos que lidiar cuando vamos a escoger cobre. ¿Okay? ¿Qué es la interferencia electromagnética? La interferencia electromagnética es la que se causa cuando, por ejemplo, la señal va por el cable y hay algún magneto muy fuerte o hay algún motor que genere corriente o hay Cable de alta tensión, profe, que hay un cable, digamos, con mucho, digamos que nuestro cable viaje cerca de un de cable, digamos, de electricidad de mucho voltaje también. Correcto, por eso una recomendación cuando estamos haciendo un cableado estructurado, cuando estamos poniendo cables en la empresa, es que los cables de red no viajen junto a los cables de corriente, sino que tengan canaletas diferentes o que uno viaje por la pared, pero por un lado y que la corriente viaje por el suelo, etcétera, digamos. Entonces, ese es uno de los problemas, la interferencia electromagnética. ¿Qué es lo que produce? Que los datos venían acá, 1, 0, 1, 0, 1, 0, pero en el momento que hubo interferencia, entonces llegaron todos chuecos, llegaron como 1, 1, 1, 0, 1, 1, y ya hay problemas con la señal, ¿de acuerdo? La interferencia de radiofrecuencia es más con, por ejemplo, vamos a ver, cuando, por ejemplo, vamos a ponerla acá con una imagen. Radiofrecuencia interference de UDP. Vamos a ver si hay alguna imagencita que les ayude a ilustrarse. Bueno, cuando allá hay un problema de radiofrecuencia, vamos a ver. Bueno, ya es meramente de la corriente. La corriente también, las ondas de radio le pueden, no, es que no es de radio. ¿Por qué ir a radiofrecuencia? Interferencia de radiofrecuencia. Ya les voy a averiguar qué imagen vamos a usar de esta después del recreo. Esta otra interferencia, el crosstalk, se genera a través del mismo cableado, porque un cable de cobre tiene 8 líneas. No sé si ustedes lo han visto. Es este que vemos acá. Un cable de cobre tiene 8 líneas, tiene 8 cablecitos. Nunca se han preguntado por qué vienen enrollados. Los cables de UTP, digamos, en este caso, así se le llama, vienen enrollados para evitar esta interferencia, el crosstalk.
Por cada uno de ellos viaja una por decirlo algo, un bit diferente. Entonces, empezaron a notar que cuando estos cables estaban juntos, o sea, que lo mandaban todos juntos, entonces un cable hacía interferencia con el otro y se dañaban los datos y llegaba mal. Entonces, para evitar esto, empezaron a hacer estos trenzados que, si ustedes notan, hay uno que está más trenzado que otro, el anaranjado en este caso. Y luego el verde también tiene un trenzado distinto. El café tiene un trenzado distinto. Esto se hace para que entre ellos no se produzca esta interferencia a través del mismo cable. ¿Ok? Entre cada una de las líneas ya no se va a hacer este crosstalk. Esto ya lo traen todos los cables UTP. Por eso es que nosotros vamos a ver que están enrolladitos. Es para evitar esta interferencia que se producía por ellos mismos. ¿Cómo se hace para poder evitar estas interferencias? Se hace cumpliendo estrictamente las longitudes del cable. Si yo digo 100 metros es el cable más largo, entonces no deberíamos hacer un cable de cobre más extenso que eso. Por lo menos no un UTP. Para mitigar las interferencias de electromagnéticas y de radiofrecuencia, se suele utilizar un blindaje metálico o conexión a tierra, pero esos son algunos cables, ¿ok? Y para mitigar el crosstalk, lo que hace es que los cables se giran ¿cómo dice acá? Se giran con diferentes frecuencias, como lo podemos ver en esta imagen. Que el cable anaranjado tiene ¿cómo se dice esto? Tiene un trenzado diferente que el del azul y que el del verde, para evitar que los datos se vayan a hacer interferencias. Hay varios tipos de cable de cobre. Por ejemplo, aquí están los tres principales. Tenemos el cable UTP común y corriente. Tenemos el cable UTP que viene con un blindaje, como dice acá, que por ejemplo, para evitar estas interferencias, se utiliza un blindaje metálico y conexión a tierra. Entonces, este cable UTP blindado es el que utiliza esa tecnología, ¿de acuerdo? El cable UTP normal no tiene ninguna protección contra las interferencias. El cable coaxial también está blindado y lo podemos ver, por ejemplo, ahora se utiliza mucho en cámaras de seguridad. Cuando el cable modem nos trae el cable coaxial que va al televisor o que va al modem, ahí lo podemos encontrar. Hablemos un poco del par trenzado, o sea, par trenzado sin blindaje, que sería UTP. El UTP es el medio más común usado en las empresas. ¿Y por qué es el más común si no tiene seguridad contra estas interferencias? Es porque es muy barato. Es el más barato de todos los medios, ¿verdad? Bueno, a diferencia del inalámbrico, que el inalámbrico no tiene como tal, pero es el más barato de todo. Termina con un conector RJ45, que es este que les enseñé hace un momento. A ver. Termina con un conector RJ45. Esto sería un cable UTP. ¿De acuerdo? Interconecta host con dispositivos intermediarios. Por ejemplo, se utiliza para conectar un switch a una computadora. Características. Tiene una cubierta que por lo menos protege a los cables del daño físico. Ven que aquí están los 8 líneas. Él tiene una cobertura plástica, un hulito que protege esos cables, pero eso muchas veces no sirve. Hay que tener cuidado cuando ustedes lo jalen o cuando ustedes lo estén usando, porque se puede quebrar y ya hay un daño interno en un cable UTP. Los par trenzados protegen la señal de transferencia, que serían estos parcitos. Como les decía, lo protegen de la interferencia de crosstalk. Y tiene un aislamiento plástico que lo que hace es codificar por colores para saber cada una de estas líneas. Debemos acomodarlas en un orden distinto. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cómo acomodarlas? Por los colores. Luego tenemos otro tipo de cable de cobre que es el cable blindado.
Él ofrece una mejor interferencia contra el ruido, o sea, contra las interferencias de radiofrecuencia y de electromagnéticas. Es más caro, claramente, ¿verdad? Es más difícil de instalar porque es un cable muy duro, es un cable, no es muy flexible. Termina también con RJ45, entonces podemos ver que el UTP y el STP terminan los dos con el mismo conector, con este. ¿Ok? Y lo que hace es que interconecta host con dispositivos intermediarios. O sea, es muy parecido al UTP, pero tiene una cobertura que protege contra interferencia y, muy importante, protege también contra el ambiente. Un cable UTP normal, si lo dejamos a la intemperie, tarde o temprano se lo comen los bichos, se moja y se daña, etc. Pero en cambio, si utilizamos un cable UTP blindado o trenzado, digámoslo así, un STP, entonces ese es mucho más duradero, está más hecho para la parte exterior. Tiene una cubierta que protege los cables contra daño físico, ¿ok? Igual que el UTP, pero este más resistente. Además tiene un escudo trenzado o lámina que protege contra las interferencias. Ven, él tiene una protección extra. Luego tiene un escudo de aluminio para poder proteger cada uno de los pares, por ejemplo, el par azul, azul y blanco azul, porque siempre vienen acompañados, color y color con blanco. Azul, blanco, azul, naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde, café, blanco, café. Entonces, por cada par tiene una cobertura de aluminio, ¿ok? Y además tiene un aislamiento plástico codificado y también vienen trenzados para evitar el crosstalk. Entonces vean que este es muchísimo más seguro, pero es más caro. Entonces, ¿por qué no uso STP en todas las computadoras y me despreocupo de la interferencia? Porque es muy caro comprar este cable. Este se utiliza cuando, por ejemplo, el cable debe cruzar eh, zonas al aire libre, o cuando debe, por ejemplo, debemos sacarlo a la intemperie y en un cable UTP se dañaría rápido. En cambio, utilizamos este para poder darle mayor protección, ¿ok? O cuando sabemos que hay una interferencia, si sabemos que el cable debe pasar por entre un motor que tenga la empresa y que él emite electromagnetismo, entonces no vamos a ponerle un UTP que va a hacer que se dañe toda la información. Usamos un cable que ya mitigue esos problemas. ¿Ok? Entonces vean que es muy específico cuando él se utiliza. Se utiliza cuando el UTP no me sirve. ¿De acuerdo? Una vez un primo me regaló un cable de estos Ajá. para conectar para la internet. Sí. Y me dijo que traía un ISO, ¿verdad? Que eso bien certificado con tal ISO. Me dice, es el mejor cable que hay. Me dice. Sí, Eso correcto. garantizado 10, porque yo no sabía que los cables tenían su vida útil, ¿verdad? No, garantizado 10 años, pero eso yo por experiencia sé que dura más de 10 años. Ah, Sirve sí, para intemperie, sirve para esto. Ah, mira, no sabía yo. Y es correcto. carísimo. Prácticamente, bueno, en esa época, hace como 5 meses, decía que prácticamente había que mandarlo a traer el cable. Imagínense. Sí, que solo Lice lo mandaba a traer por los rollos grandísimos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Están pero maltratándolo mucho, de hecho. O sea, ya con la sí, intemperie y con muchas cosas que se joden, pero si ustedes tienen una instalación cerrada y todo, no, eso dura un montón. sí, correcto. En las empresas casi que cablean una vez cuando inicia la empresa y de la vida útil de ellos va entre de 5, 10, 15 años. Como dice el compañero, si están bien protegidos, si no tienen ninguna interferencia, si no están a la intemperie, no se están jalando, no se están moviendo, entonces tienen muchísima vida útil, porque no deberían de dañarse. Se dañan cuando los estiramos, digamos, se dañan cuando, por ejemplo, los pasamos agarrando y conectando a la computadora, digamos, ese quiebre o que el compañero le puso algo encima o aplastarlos o majarlos con la misma mesa o las sillas, entonces ahí se van dañando los UTP. Pero un cable UTP de 1,5 metros, de 3 metros, se hace en 5 minutos.
Ok, entonces, por ejemplo, no vamos a decir que, es que este usuario maja mucho el cable. No, que aprenda a no majarlo. Nos seguimos exponiéndole un UTP. Pero pongámosle un cable blindado. Bueno, si quiere, pero la verdad es que lo ideal sería que él ponga atención a qué es lo que está haciendo para no majar los cables. Y también va a majar el UTP blindado, el STP blindado. Entonces, tarde o temprano también se lo va a dañar. ¿Quiénes son los que están a cargo de proteger o de cuidar esos cableados? Nosotros. Obviamente le brindamos a los usuarios los cables. Ellos pasan a ser también encargados de mantenerlo adecuado. Algo que pasa mucho, y yo sé que a ustedes también les ha pasado, es que en el conector RJ45 se les quiebra este sellito de seguridad, este priencita, esta de acá. Entonces, ¿qué es el problema? Que conectan el cable UTP y se les sale. Y tienen red y después ya no tienen red. Entonces, también nosotros podemos cambiar estos conectores, se pueden cambiar, nada más se cortan y se pone uno nuevo. Bueno, pero eso ya es cuidado que le tenga el usuario. Nosotros podemos cuidar el cableado interno, pero ya las puntas, digamos, los cables extremos hacia las computadoras, ya eso es cuidado que tienen que tener los usuarios. Hay otro que es el coaxial, ya para terminar, la parte de cobre. Ojo que todos estos tres que hemos visto son cobres, entran en esta categoría. ¿Por qué es cobre? Porque la información viaja a través de corriente eléctrica. Porque la información tiene ciertas limitaciones, porque la información se traduce en ausencia de corriente, presencia de corriente, etc. ¿Okay? Es cableado de cobre. Consiste en lo siguiente, tiene una cobertura de cobre exterior también, que lo protege. Este es el que utilizan las cableras, ¿verdad? Claramente está por la intemperie, están en la intemperie, entonces necesitan que sea resistente. Evita daños físicos. Tiene una trenza de tejido, ya está acá, por donde también se puede mandar cierta información. O sea, la información se puede mandar por esta lámina tejida o por el núcleo. La capa de aislamiento plástico flexible, esta también tiene un aislamiento. Y tiene por último un núcleo o un cable de cobre, un único cable de cobre. Nosotros sabemos que es un UTP, que es un UTP porque tiene 8 líneas, ¿verdad? Y sabemos que es coaxial porque tiene una sola. Existen diferentes tipos de conectores con cable coaxial, por ejemplo, aquí los podemos ver. Lo podemos ver para una cámara de seguridad. Más bien lo veríamos como para un televisor o un módem, al igual que este de acá. ¿Ok? Su uso depende de su uso general. En la siguiente, ok, ¿lo encontramos en dónde? Lo encontramos, por ejemplo, en cableado por internet, como les digo, cable módem, en cámaras de seguridad, en televisores. Lo encontramos también cuando van a dispositivos inalámbricos, entonces suele usarse porque los inalámbricos tienden a estar en zonas aisladas o en zonas que el cable se debería de ver expuesto al ambiente. Entonces este cable lo protege y es muy barato también. O sea, no tan barato como el UTP, pero es bastante económico. Ya vimos entonces 3 tipos de cable de cobre. UTP normal, STP, que es un cable blindado, y cable coaxial, que también tiene su blindaje, pero que solamente tiene por decir algo, una línea. ¿De acuerdo? Ya vimos para qué sirven. Unos sirven para el exterior, otros sirven para la parte interna de la empresa. ¿Cuándo utilizo uno y cuándo utilizo el otro? También depende de ustedes. Si ustedes tienen la capacidad de ponerle una empresa completa a STP, y pues tienen todo el derecho a hacerlo. No es que no va a funcionar, va a servir, pero sería un desperdicio si no fueran a aprovechar el blindaje que trae. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizo, cuándo tomo agua y cuándo tomo vino? Bueno, okay, el agua lo puedo tomar en cualquier momento, el vino también, pero si voy a comer una ensalada, entonces tal vez el agua la acompaña mejor.
si voy a comer un pedazo de carne, entonces tal vez mejor el vino. Ah, ok, está bien. Entonces, aunque los dos sirven para lo mismo, para beber, yo utilizo uno de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a la situación, de acuerdo a cuál me funciona mejor. ¿De acuerdo? Aquí es exactamente igual. Vamos a ver. Para que recuerden que la interferencia por radiofrecuencia es principalmente emitida por antenas, puntos de acceso, radios, etc., que afectan por lo general a las redes inalámbricas. Bueno, entonces ya vimos estos tres tipos de cableado de cobre: UTP, STP y cable coaxial. Cada uno se usa para situaciones distintas, como hemos estado hablando. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el cableado UTP, que ya específicamente. Bueno, aquí es más que nada como recordar que tiene 4 pares, o sea, tiene 8 líneas de alambre de cobre codificados por colores, ya sea azul, verde, amarillo, no, perdón, azul, verde, azul, azul, verde, café y naranja. Siempre hay, cada par tiene dos cables, uno con el color completo, café, y el otro con el color con blanco. Café, blanco, café. No se utiliza blindaje en este caso, en el cable UTP. Y es vulnerable a las interferencias de radiofrecuencia. La variación de giros por cada par también tiene su significado, como les había dicho, para que no hagan interferencia entre ellos, que sería el crosstalk. Tenemos los estándares y conectores de cableado UTP. Los estándares de UTP son establecidos por la TIA y la EIA. Estas dos organizaciones, bueno, esta organización son los que nos dicen todas las puntas de los cables UTP deben verse exactamente de esta forma, ¿ok? Si hay un cable con la estructura diferente, no va a servir. Primero tenemos, por ejemplo, el estándar TIA y EIA 568, que lo que hace es que estandariza los tipos de cables, porque hay dos tipos de cables, recuerdan, el cable cruzado y el cable directo, las longitudes de los cables, los conectores que se utilizan, las terminaciones de los cables y los métodos de prueba. Entonces, de acuerdo al tipo de estándar que yo estoy usando, así son todas estas cosas, los tipos de cable, las longitudes, las terminaciones de cable, los métodos. Los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por la IEE, ¿ok? La IEE es de ingenieros eléctricos, ay, se me olvidó que era la IEE. Vamos a preguntar acá. Es Instituto de Electricidad e Ingenieros Eléctricos. Ellos son los que se encargan de establecer cuáles son las corrientes que van a pasar por estos cables. Y entre algunos ejemplos de las categorías que vamos a encontrar está la categoría 3, la categoría 5, la categoría 5E y la categoría 6. La categoría 3 todavía la vemos en algunas empresas que tengan teléfonos analógicos. Entonces vamos a ver que el cable que llega al teléfono analógico es un cable que tiene 2 pares. Entonces es este tipo de cableado de categoría 3. El más común de ver en las empresas, principalmente si son viejas, son las categorías 5 y 5E. ¿Cómo sé cuál categoría es? Porque el mismo cable lo dice. Todos los cables UTP siempre dicen cuál categoría tienen en su forro, en el forro de protección que tienen. Ahí dice todo, viene una gran línea de proveedor, viene una gran línea de las velocidades y viene una gran línea, perdón, de las capacidades, y viene una que incluye también la categoría a la que pertenece. Y también las que pueden empezar a ver en empresas, principalmente las más nuevas o las que se mantienen actualizadas, la categoría 6. Vean los conectores, por ejemplo, del cable UTP.
aquí está el RJ45 que, como ya les había mostrado, es el que vemos en la mayoría de las empresas que conectamos a las computadoras. Hay un conector, por decir algo, hembra, para pegarlo a la pared, que ustedes han visto los puntos de acceso de los puntos de conexión en las empresas que están en la pared y la persona simplemente conecta un extremo de un cable UTP a la pared y el otro a la computadora. Son mucho más cortos. Estos, vean que por dentro tienen también su estructura con los colorcitos para que sepan dónde colocar cada cable, porque las puntas hay que colocarlas en un orden. Ok, todos las líneas. ¿Cómo se ve un cable cuando está bien hecho y cómo se ve cuando un cable UTP está mal hecho? Un cable UTP bien hecho, lo vemos que el forro está por dentro de esta piecita, de este plastiquito, que acá lo que hace es sujetarlo, como prensarlo. Entonces, el forro plástico de protección debe estar más arriba de esta piecita que sostiene. Vean, por ejemplo, que el forro queda por fuera. ¿Qué es lo que hace esto? Expone los cables a la humedad, expone los cables a los bichos, expone los cables a que cuando uno lo tire se corte o se dañe más rápido. Ok, entonces para eso es esta piecita, para que entonces tenga más durabilidad ese cable. Ahora, ¿cómo ponchamos esto correcto? Bueno, ustedes no van a poder practicar con cómo ponchar, pero lo que sí deben saber es que los cables, reconocer los cables que están bien hechos. Un cable bien hecho está así. Bueno, obviamente se ve ordenado. Si no estuviera ordenado, entonces no funcionaría en el orden de los estándares que vamos a ver a continuación. Y el forro debe estar por dentro del conector RJ45, especialmente después de esta piecita que lo que hace es como majar esta protección. Este está mal hecho, como lo podemos ver. Y es muy común encontrar en las empresas esos cables hechos a la carrera. Ahora, les dije que había dos tipos de cable UTP, el cable directo y el cable cruzado. Entonces, ¿para qué sirve cada uno? Yo les había dicho que, ok, hay dos tipos de cable UTP. Está el cable directo y el cruzado. Ahora, ¿cómo sé si un cable es directo o es cruzado? Si un cable es directo, es porque tienen los mismos estándares, ok, esto se hace por el estándar. Tiene el mismo estándar, por ejemplo, estándar A, en un extremo y en el otro extremo tiene el mismo estándar, por ejemplo, el estándar A. ¿Cómo sé si un cable es cruzado? Un cable cruzado, cable UTP cruzado, tiene de un lado un estándar, por ejemplo, el estándar A, y del otro lado tiene el estándar B. Solo hay dos tipos de estándares en UTP. ¿Ok? El estándar A o el B. Se les llama T568A o T568B. ¿Para qué se utiliza cada uno? Se utilizan para, por ejemplo, el cable directo se utiliza para conectar un dispositivo a un dispositivo distinto. ¿Cuándo usamos un cable cruzado? Cuando vamos a conectar un dispositivo a otro dispositivo, pero igual, o sea, de la misma familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en Packet Tracer, ustedes pueden conectar un switch a una computadora usando un cable. Son dispositivos distintos. Entonces, usamos un cable directo. Cuando voy a conectar dos switches, son el mismo dispositivo. ¿Ok? Entonces, como son el mismo dispositivo, entonces uso un cable cruzado. ¿Ok?
Así es como nosotros lo distinguimos. ¿Está fácil o está difícil? Distinguir si utilizo cable directo o cable cruzado. ¿Y eso en qué afecta a nivel, no, digamos, estándar en qué afecta, digamos, a nivel de algo, no sé, o sea, El estándar es meramente para saber qué tipo de cable es. Si es un cable directo, entonces tiene el mismo estándar en ambos extremos. Puede ser A o B. Si es un cable cruzado, tiene uno y uno. ¿Qué y nivel pasa? de transferencia, ese tipo de cosas, afectan a algo. Lo que pasa es que lo más recomendado es que, por ejemplo, si usted llega a una empresa que tiene todos los cables en estándar B, todos los cables UTP que trabajan es en estándar B, lo ideal es que si ustedes van a crear otro cable, adivinen cuál de los dos estándares van a utilizar. Continuar con el B. Básicamente ustedes siguen con la estructura que ya la empresa tiene. Es más Si como no- para convención, digamos, para mantener una convención y ya. Cuando ustedes llegan a una red nueva, ustedes pueden escoger el estándar A o el estándar B, como quieran. Pero ya una vez escogido un estándar, que todos los cables cumplan con ese mismo estándar para que haya homogeneidad. ¿Ok? Entonces, cuando ya hablamos de un cable cruzado, por ejemplo, ahí tiene que tener dos estándares, entonces no hay nada que hacer. Pero ya vimos para qué se usa cada uno. Un cable directo se usa para conectar dispositivos diferentes. Un cable cruzado se usa para conectar los mismos dispositivos. Si yo quiero conectar dos computadoras, entonces yo necesito un cable directo o cruzado. ¿Cuál de los dos? ¿Cable directo o cable cruzado? Vamos a poner aquí. Si voy a conectar dos computadoras, ocupo un cable directo o un cable cruzado. Cruzado. Correcto. Cable cruzado. ¿Cómo lo identifico aquí en Packet Tracer? El cable directo es una sola línea negra. Y aquí dice straight through. Ay, es que se me va. Cooper straight through. Quiere decir cable de cobre directo. Y este otro dice Cooper crossover. Cable de cobre cruzado. Ok, vamos a usar el cable cruzado. ¿Qué pasa si no lo utilizo? Bueno, no va a haber conexión. Actualmente hay una tecnología que no importa cuál cable use, igual va a funcionar, pero es muy importante que ustedes sepan para qué sirve el cable directo y para qué sirve el cable cruzado. ¿De acuerdo? Para conectar dispositivos distintos o para conectar dispositivos iguales. Hay una pequeña diferencia. Vean, por ejemplo, entre un router y una computadora. Entre un router y una computadora, yo debería usar un cable directo o un cable cruzado. ¿Son los mismos dispositivos o son diferentes? Son distintos, ¿Ok? Entonces debería usar cable directo, ¿verdad? exactamente. Pero la tarjeta de la interfaz de los routers es exactamente igual al de las computadoras. Entonces, podemos decir que, ok, son dispositivos diferentes, pero la tarjeta como tal es igual. Entonces, para conectar una computadora a un router, necesitamos un cable cruzado. Es la única diferencia. ¿Ok? Estamos. ¿Podría repetir esa parte, profe? ¿Por qué se usaba el cruzado? Porque la tarjeta de red de una computadora y de un router cumple con las mismas características. Podemos decir que son iguales. Entonces, a los ojos del cable, las dos se ven como computadoras. Entendido, muchas gracias. Profe, pero digamos, si yo conectara la computadora al router con un cable directo, no tendría ningún problema. Depende del router y de la computadora. Bueno, depende del router. Porque las tecnologías ahora hacen que los mismos dispositivos de red, indiferentemente de lo que le pongan, cable directo, cable cruzado, trabajen bien. Pero esto es nuevo. Antes no, antes había que poner por fuerza el cable adecuado. Sí,
contestando al compañero, sí funcionaría. Probablemente dependiendo del equipo. Si el equipo es muy viejo, no creo que tenga esta tecnología, entonces no le va a servir. A menos de que use el cable adecuado. ¿De acuerdo? ¿Eso contestó la duda? Sí. Ok, perfecto. Entonces, sepan reconocer cuándo utilizar cable directo y cuándo utilizar cable cruzado. Dame un momentito para ver. Ok. Ok. Ahora, ¿cómo sé diferenciar yo si hay un estándar A o un estándar B en la oficina? ¿Cómo sé si un cable es cruzado o es directo? Ok, ya sé que para que sea directo tiene que tener el mismo estándar. Bueno, eso está fácil. Nada más me fijo que los dos extremos tengan el mismo orden de los cables. Pero, ¿cómo sé si están usando el estándar A o el B para hacer el mismo? Ok, es por el orden de los cables. Vean acá, por favor, que el orden de los cables se invierte. Si estamos hablando del estándar A, el orden de los cables es, bueno, yo me lo aprendí hacia la izquierda, pero también hacia la derecha se lo pueden aprender ustedes. El orden es blanco, verde, verde, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café y café. Vean que siempre hay una característica, siempre es un color blanco combinado y un color sólido, un color blanco combinado y un color sólido. ¿Lo ven? Para que traten, para que a la hora de que se lo aprendan no les cueste mucho. Yo me lo aprendí café, blanco, café, verde, perdón, café, blanco, café, naranja, blanco, azul, azul, blanco, naranja, verde, blanco, verde. Ese es el estándar B. El que más se usa en el país, aunque pueden escoger cualquiera de los dos, el que más se van a topar en las empresas es el estándar B. Café, blanco, café, verde, blanco, azul, azul, blanco, verde, naranja y blanco, naranja. Entonces, tienen que aprendérselo de memoria. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer esos cables de red en la empresa. Entonces, es cada uno de esos UTPs, si no los compran, si no compran el patch cord, que así se les dice cuando uno ya lo compró y viene hecho, certificado y demás, y sino que ustedes lo van a hacer, eso se hace con una máquina especial, una ponchadora. Entonces tienen que saberse el orden para poder crear el cable UTP adecuado. ¿Ok? Si le ponen alguna de estas líneas en desorden, ya el cable no va a funcionar. ¿Qué más? Ok. Así es como yo reconozco si es un estándar B o un estándar A, por el orden de los cables. Y ya vimos cómo crear un cable directo. Nada más tiene que tener dos puntas, o sea, un cable solo puede tener dos puntas, pero las dos puntas deben estar en A o las dos puntas deben estar en B. Si fuera un cable cruzado, nada más ponemos una y una. ¿Ok? El cruzado se utiliza para conectar dos computadoras iguales. Y el cable directo se utiliza para conectar dos dispositivos distintos. ¿Claros? ¿Hasta ahí? Y los dos terminan en café. Es la única semejanza que les veo. Terminan en café y comienzan, perdón, y el azul también es el mismo. ¿Lo ven? El El café centro, y sí. el café y el azul ya son iguales. Los que se alternan son el azul y perdón, son el verde y el naranja. Como pueden ver, se alternan básicamente. Aquí está el blanco verde en el pin 6. Aquí, perdón, aquí está el verde en el pin 6. Aquí va el naranja. En el pin 3 iba el blanco verde. Entonces en el pin 3 de la estándar A va el blanco naranja. Ven, como que nada más el verde y el naranja se cruzan. Así se lo pueden aprender más fácil. El café siempre se mantiene. El verde, el azul siempre se mantiene. Son el verde y el anaranjado los que se alternan. ¿Tienen que aprendérselo? Sí. ¿Los dos? Sí. Vean que es muy fácil aprenderse los dos. Bueno. Si no hay dudas, entonces ya ahí estaríamos con lo que sería el cable UTP. Profe, pero no vimos el STP. El STP tiene los mismos estándares,
tiene, ¿qué más habíamos visto? Las mismas terminales, las mismas puntas, los mismos conectores, y también tiene estándares un poco diferentes, pero rondan los mismos, categoría 5, categoría 5E, categoría 6. Eso lo que hace es decidir cuál conector tengo que usar, qué tan largo puede ser el cable. Bueno, aunque recuerden que lo recomendado es que un UTP no sea más largo que 100 metros. Veamos ahora otro tipo de medio, la fibra óptica. Entonces, muy probablemente ustedes lo han escuchado. Es que yo puse fibra en mi casa. Es que puse 100 megas de fibra que estaba dando polvo. La fibra. Profe, Ajá. perdón que lo interrumpa. Usted acaba de decir que no sea mayor a 100 metros. Está Sí, bien, la no hay idea. ningún problema. No hay Sí. ningún problema. Pero, bueno, ¿cómo puedo entonces, utilizando siempre el mismo cable UTP, qué puedo hacer para disminuir veamos, que se le pone la terminal y ya con la terminal ya se elimina eso o qué se puede hacer porque, digamos, Para, hay casos de casos, ¿verdad? Siempre va a haber alguna excepción para y que vamos a vencer tener que, ese problemilla, para vencer ese problema a distancia, dice usted. correcto. Sí, hay varios tipos de métodos. Por ejemplo, si hay computadoras muy lejanas del switch, por ejemplo, recuerden que las computadoras se conectan al switch. Si están muy alejadas, entonces uno podría perfectamente tal vez poner en el medio un dispositivo inalámbrico y conectarlas más bien por inalámbrico. O utilizar otro tipo de cableado, o sea, utilizar otro medio que no sea el UTP para, para enviar un cable para enviar un cable que sí pueda aguantar mucha más distancia y ya conectar otro switch, por decirle algo, conectar dos switches y ya con el switch cerca de la oficina que está alejada, digamos, entonces ahí ya podemos usar cable UTP corriente de 10 metros, 15 metros, 20 metros. ¿Ok? Entonces, cuando hay que recorrer distancias más largas, el UTP no es recomendado. Entonces, uno utiliza otros medios o se la juega diferente. Digamos, por ejemplo, eso que les dije de usar inalámbrico se usa mucho. Cuando alguien está muy lejos del switch, entonces mandan un AP, un access point, un router inalámbrico, que la señal sí llegue hasta donde están las personas y los conectan inalámbrico. Es más inseguro, tal vez no tiene tanta fidelidad como si el UTP, pero pues, se pueden conectar por lo menos. ¿Ok? Entonces, uno busca tratar de solucionar esos problemas, pero tal vez la solución no sea tan efectiva o tan fiable como si estuvieran conectados por UTP todos a la vez. Pero de ahí, si no se puede, porque ya vamos a tener un problema de señal, porque es más lejos de 100 metros, entonces de ahí hay que ver cómo los conectamos. O sea, tienen que jugar ustedes con los medios y ideársela, decir, ok, no, está perfecto para mandar fibra, entonces mandemos una fibra de un switch al otro y simplemente conectamos las computadoras. No, está perfecto para hacer una señal de inalámbrico y usar repetidores y entonces con eso ya lo logramos. O sea, es jugar con los medios que existen. Time. Aquí hay otro tipo de medio que sería, en este caso, la fibra óptica. Con la fibra, dice que no es tan común como el UTP por el gasto involucrado. Es mucho más caro tener, por ejemplo, un cable de fibra que vaya a cada computadora de las personas que tener un cable UTP. Además, es mucho más complicado la instalación porque el cable UTP es flexible, el cable UTP lo podemos jalar un poquito, el cable UTP tiene cierta resistencia a la tensión y demás, pero la fibra no, la fibra si la jalamos un poquito mal, si la torcemos un poquito, se quiebra. ¿Y cuál es el problema? Ya esa fibra no funciona. Entonces es más delicada la fibra. Es ideal para para algunos escenarios de redes, principalmente como dice el compañero. ¿Qué pasa si está muy lejos una oficina de la otra? Bueno, nos la jugamos y vemos cómo hacemos. Un cable de UTP no va a servir porque son 200, 300 metros. Ok, entonces
O ponemos switches en medio y lo vamos poniendo 100 metros, 100 metros, 100 metros. O ponemos un cable que vaya de un switch, por ejemplo, de una de las oficinas, un cable de fibra que es, resiste mucha más distancia y, y ya ponemos entonces los dos switches juntos y ya listo, se solucionó el problema. Conectamos los dos switches por fibra y los demás computadoras por UTP. Eso es totalmente factible. Si yo escojo fibra, no es que tengo que poner fibra a todo. Si yo escojo UTP, no es que tengo que ponerle UTP a todo. Yo puedo variar los cables, ¿verdad? Ah, este muchacho está, la oficina es la del guarda. Entonces voy a mandar el cable de ahí está afuera el muchacho, pero de ahí están unos 50 metros. Ah, bueno, voy a mandar UTP. Ay, no, pero con el clima se va a dañar. Cuando llueva se va a mojar. Entonces yo digo, ¿cuál me sirve más? ¿El UTP normal o el STP? El STP. Entonces compro un cable exclusivamente para este muchacho igual. No, pero sale muy caro, me dicen en la empresa. Bueno, entonces lo conecto por inalámbrico. Ah, no, entonces el, no lo conecto, o tal vez ni siquiera necesita internet, etcétera. Digamos, todo depende de la empresa, pero ustedes tienen que saber que existen los medios y cuántas dimensiones puede abarcar cada uno para que ustedes puedan decir, no, lo más adecuado es esto. No se puede porque es muy caro. Bueno, entonces la siguiente opción sería esta. No se puede porque no alcanza la distancia. Bueno, otra opción sería esta. Que ustedes sepan dar opciones y que conozcan todos los medios posibles. Las propiedades del cableado de fibra óptica son diferentes. Es muchísimo, bueno, no es muchísimo. La fibra óptica es totalmente inmune a las interferencias de radiofrecuencia y de electromagnéticas. ¿Ok? Es completamente inmune. Está hecho de hebras flexibles y extremadamente finas de vidrio muy puro. Entonces se pueden quebrar muy fácilmente. Utiliza ya sea láser o LED para enviar impulsos de luz. Entonces, características del cobre, usa corriente eléctrica. Características de la fibra, usa pulsos de luz para enviar la señal. El cable de fibra actúa como una guía de onda para poder transmitir la luz a los dos extremos sin pérdida de señal o con una mínima pérdida de señal. Entonces, el cable lo que hace simplemente es servir para guiar esa luz. Por eso es que si se quiebra alguna parte, entonces ya va a crear refracción. O sea, como es vidrio, entonces él va a crear refracción y la luz se va a desviar o se va a devolver o ya no va a llegar igual. Entonces, por eso es que cuando una fibra óptica se quiebra, lo ideal es cambiarla. Hay dos tipos de fibra, ¿ok? De acuerdo a sus características. Vean, está la fibra monomodo y la fibra multimodo, ¿ok? Vean la imagencita y por favor vean que no es tan complicado la diferenciarlos. Como su nombre lo dice, monomodo es de una sola, es de una línea delgadita y es para que solo se mande un pulso de luz a la vez. Tiene un núcleo muy pequeño. Utiliza láseres LED, utiliza láseres para poder enviar la señal. Ok, entonces envía pulsos láser, luz roja. Y se utiliza para largas distancias. En cambio tenemos la fibra multimodo, que lo que tiene es un núcleo más amplio, ¿lo ven? Tiene un núcleo más grueso. Y vean esta parte de acá, se ve como que va refraccionando y como que van varias líneas a la vez. Ese es el chiste del monomodo, que el monomodo puede enviar diferentes señales a la vez, pero con ángulos distintos. Entonces las dos señales van juntas. Bueno, dos. Tiene un núcleo más grande. Este ya no utiliza láser, utiliza LED, que es un poco más barato. Los LED transmiten en diferentes ángulos, no solamente en uno, como este, por ejemplo, el monomodo
solo es un pulso, entonces no tiene que refraccionar en ningún punto. Solamente envía un pulso a la vez. Este monomodo, multimodo, sí puede enviar varios pulsos de luz a la vez, ¿ok? Entonces por eso utiliza LED. Y puede llegar a velocidades de hasta 10 gigabits por segundo a distancias más cortas. Vean que él puede llegar hasta 550 metros. ¿Dónde se usa uno y dónde se usa otro? En las empresas y demás, cuando mandamos un cable de fibra, por lo general el que estamos usando es el monomodo, ¿ok? ¿Dónde se utilizan los multimodos? Se utilizan, por ejemplo, en universidades o en centros educativos o ya en empresas como de investigación, etcétera. No es tan usado la fibra multimodo. La dispersión se refiere a la expresión de los pulsos de luz con el tiempo. Ok. Recuerdan que el cable de UTP tiene un rango de por lo menos lo más recomendado 100 metros, porque después de ahí la corriente empieza a perder potencia. Bueno, la luz puede viajar muchísimas distancia mayor, pero aún así tiene sus limitaciones físicas, ¿verdad? Y dice que se refiere se le dice dispersión, y eso es cuando ya esos pulsos de luz con el tiempo, o sea, con la distancia, van perdiendo intensidad. El aumento de la dispersión significa una mayor pérdida de intensidad de la señal. O sea, cuando nos dicen que la fibra tiene mucha dispersión, es porque el cable es muy lejano y la señal ya no está llegando. La fibra óptica de multimodo tiene muchísima mayor dispersión que la monomodo. Aquí vemos sus siglas en inglés. Multimodo y monomodo. Con una distancia máxima de un cable multimodo de 550 metros. En cambio, ¿en cuánto puede ser la distancia de una fibra monomodo? Lo recomendado en una empresa es de hasta los 10 kilómetros, si no me equivoco. Eso es la distancia que puede recorrer. Ya a nivel industrial, o sea, ya a nivel de unir dos países, cuando nosotros hablamos de conectar dos países entre sí, un cable transoceánico, ese cable es por fibra y ya ese obviamente recorre distancias desde Estados Unidos hasta Francia o hasta Inglaterra, etc. Okay, entonces ya son distancias gigantescas, pero esos cables son enormes, tienen que poder aguantar el, el desgaste, digamos, de estar en el océano y demás, con los peces. Okay. Entonces son cables monstruosos, pero esos son de fibra, ¿de acuerdo? Usos del cableado de fibra, por ejemplo, a nivel empresarial, lo vamos a encontrar. ¿Cuándo usamos fibra en una empresa? Pues claramente lo que les acabo de explicar es que no usamos fibra para conectar un switch a una computadora, sino que usamos fibra para conectar, por ejemplo, dos switches que estén tal vez un poco alejados o que queramos que la velocidad de la conexión entre ellos dos sea superior, porque el ancho banda de la fibra también es mejor que el del cobre. Por decirles algo, ¿en qué momento sí se ve la fibra? Cuando ustedes llegan a una empresa que tiene varios pisos, tal vez unos 3. Entre pisos se conectan los dispositivos por fibra, ¿ok? Entre un piso y otro se conectan por fibra. ¿Qué dispositivos? Los switches y los routers, por ejemplo. ¿Para qué más se utiliza? Se utiliza fibra para el hogar, pero ese meramente es del proveedor hasta la casa. Cuando ya está la casa, o sea, el cable que les llega a ustedes a sus computadoras no es de fibra, es un cable UTP común y corriente. Bueno, o usan inalámbrico, pero meramente del proveedor a su casa utilizan fibra. ¿Para qué más? Para redes de larga distancia. Decía el compañero, ¿qué pasa si está muy alejado? Dos dispositivos, ya cobre no me va a servir. El UTP tiene una distancia máxima recomendada de 100, ¿ok?
use fibra. Vean que la fibra tiene dimensiones muchísimo mayores. Entonces, cuando necesito conectar dos equipos muy distantes, entonces voy a conectar por fibra. Y el cable submarino, que es el que nosotros les acabo de comentar, que es el que permite que haya internet y que países enteros se puedan conectar. En este curso vamos a centrarnos meramente en la fibra óptica a nivel empresarial. Los conectores de fibra, vean que hay varios. Está, por ejemplo, el ST, que se llama conector de punta directa. Tenemos el conector LC Simplex, tenemos el conector SC, que es conector suscriptor. Tenemos conector LC multimodo duplex. Estos, ¿cuál escoger y cuál no? Depende del proveedor. Primero el proveedor y luego de mi dispositivo. Si mi dispositivo, mi switch, yo quiero conectar dos switches. Si mis dos switches pueden trabajar con la tecnología LC, entonces ese va a ser el que yo voy a necesitar utilizar, ¿de acuerdo? Si uno puede funcionar con, uno es muy viejo y necesita, solamente le entran las puntas ST, y el otro sí podría manejar la tecnología más nueva, bueno, pues para que no haya conflictos, puedo utilizarlos, voy a usar entonces, por ejemplo, la tecnología más viejita para que los dos tengan la misma. Estos dos van de, por ejemplo, todas estas tecnologías, todos estos conectores van del más viejo al más nuevo, de cuáles van mejorando sus capacidades y demás. Y su facilidad también de conexión, porque había unas tecnologías que lo que hacían era que usted giraba el cablecito, usted conecta la fibra y gira y se sujeta. En cambio, otros utilizan como si fuera un RJ45, como si fuera un UTP. Usted conecta y se prensa. Y cuando quiere desconectar, entonces nada más baja una prendita, etc. ¿Okay? Otros eran con un ganchito que usted lo conecta y se fija. Y cuando usted quiere quitarlo, tiene un ganchito como un broche que usted nada más lo sube y ya se afloja. Así como hay también conectores, también hay diferentes cables, de acuerdo al conector que voy a ocupar. Conector para SC, conector para LC, conector para LC, conector para tanto ST como SC como SM. Entonces, los colores me ayudan a saber cuál estoy utilizando y también van de acuerdo a cuáles conectores puedo utilizar, o sea, cuáles son compatibles. Una cubierta amarilla es para también, ok, el color también me indica si es monomodo o si es multimodo. Entonces, cuando vemos un cable de fibra amarillo, estamos viendo un cable, por lo general, de fibra monomodo. Cuando vemos un cable anaranjado, o verde agua, vemos un cable de fibra multimodo. Y ahora, ¿qué comparación tengo entre fibra y UTP? Entonces vean, por ejemplo, el ancho de banda. Un cable UTP me deja enviar archivos desde 10 megabits por segundo hasta 10 gigas máximo. En cambio, un cable de fibra me deja enviar desde 10 megabits por segundo hasta 100. Por eso les digo que lo general en las empresas usan fibra para conectar dispositivos intermediarios como switches entre pisos, para que la velocidad que viaja entre los switches tenga un ancho de banda mucho mayor. ¿Qué más? Las distancias. Las distancias son, cuando hablamos de UTP, va de 1 metro hasta 100 metros, que es lo máximo. Y cuando hablamos de fibra, me dice que desde 1 metro hasta 1 kilómetro, pero la verdad es que sí puede tener dimensiones más largas, ¿ok? Eso es como un recomendado. La inmunidad contra la interferencia, el cable UTP no tiene ninguna. O sea, si acaso el trenzado que ayuda un poco, pero no tiene mayor inmunidad. En cambio, la fibra es totalmente inmune a las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. La peligrosidad de eléctrico, digamos, que encienda o etcétera, ok, si hablamos de UTP, es muy baja, o sea,
Inmunidad a peligros eléctricos. Bueno, que sea no, esto no tiene que ser de fuego, por ejemplo. Bueno, esto debe ser interferencia también, o también podría estar hablando de fuego. El cable UTP es inflamable, obviamente, y se puede dañar y destruir. El cable de fibra también, pero aún si se llegara a cortar, si el cable, si el vidrio todavía funciona, por ahí va a pasar la señal. Costos medios y de conectores. ¿Cuánto cuesta el cable como tal y las puntas? ¿Estos RJ45 o estos SC o estos LC? Ok. En UTP es muy barato comprar el cable, es muy barato comprar el conector, es muy barato comprar la ponchadora para hacer los cables. En fibra es muy caro comprar el cable, bueno, tal vez no tan caro como uno pensaría, pero es más caro que el UTP. También es más caro son más caros los conectores. También es más caro los adaptadores para los switches. Y claramente para ustedes ponchar un cable de fibra necesitan equipo especial. Entonces, y obviamente capacitación porque no es tan fácil como el UTP. Entonces vemos que es un poco más complicado la fibra. Se necesita para instalar habilidades que se ocupan para poder instalarlo. En UTP no es tanto saberse el orden de los cables, tener la ponchadora, saber conectarlo y cerrar y listo. Ya el cable quedó ponchado. En cambio, para la fibra hay que limpiar bien el extremo, hay que cortar hay un equipo especial para hacer el corte para que no haya ninguna especie de suciedad en esa fibra. También los testers son diferentes, etcétera. Entonces es mucho más alta la habilidad que hay que tener para poder instalar fibra. Y precauciones de seguridad. Por ejemplo, ¿esto a qué se referirá con precauciones de seguridad? Ok. Bueno, como ustedes pueden ver, la fibra tiene muchísimas más características mejores que el UTP, pero tiene como desventaja que no cualquiera puede hacerlo, o sea, debe llevar una capacitación y debe tener el equipo. Y también tiene como desventaja el precio, ¿ok? Por eso es que no le mandamos fibra a todos los usuarios. Por eso es que nosotros preferimos usar UTP en la mayoría de las conexiones porque es muy barato, es muy sencillo de crear y el cuidado que hay que tener es poco. Con la fibra es muy delicado. Esa es otra desventaja que tiene la fibra. Es muy delicada. ¿Ok? No sé si hay dudas. Para el manejo de la Profe, fibra óptica existen certificaciones como la Cisco, la CCNA. Para fibra, Sí, para fibra. no sabría decirle, creo que no. Sí hay capacitaciones para Sí, poder, aquí en el país dan capacitación de eso, sobre eso. de ahí, por ejemplo, darle un ejemplo, en el ICE, que es los que trabajan con más que nada con fibras, ellos te pueden dar la capacitación, pero claramente tiene un costo, ¿verdad? Ajá. Y hay que comprar el creo, equipo, hay que comprar los materiales y demás. Entonces, pueden hacerlo, es muy bonito, pero sí se las trae. En la empresa como tal, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Comprar ya el cable de fibra hecho, para que ustedes no tengan que estarlo ponchando. Ajá. Ponchar se le dice a la tarea de ponerle a un cable, ya sea de fibra, UTP, STP, lo que sea, el conector, Conectados. la extremo, digámoslo así. Pero en las empresas, por lo general, se compra el cable ya hecho. Y los UTPs sí lo hacen ustedes. O sea, ustedes van a aprender a hacer UTP. Profe, ¿cuándo vamos a aprender? Virtual, les puedo prometer usar mi ponchadora y traer un cable y hacerlo acá frente a ustedes, pero que van a Ah, no, aprender. pues solo que quede grabado en video ya le queda uno para después, como uno tenga la punchadora, hacerlo. Sí, Y así sí, sí. ustedes aprendan en el orden de los cables, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, Sí, la otro día quisimos hacer un cambio acá en la red casera, ¿verdad? Pero me dijo mucho, mira, no me sé, yo me acuerdo, no me sé el orden de los cables, amigo.
Yo tengo la ponchadora, pero no me sé hablar de los cables. Pero ya los tiene para que se los aprenda. Sí, sí. Se los puede aprender al derecho o al revés. No me lo sé al revés, porque así me lo enseñaron y la verdad ya me lo sé. Entonces, bueno, puedo intentar aprenderme lo distinto, pero ya me lo sé. Me funciona. En el INA, creo que en el curso de cableado estructurado, o sea, sí te enseñan a ponchar los cables y a trabajar con fibra y todo eso, digamos. Yo Ok, creo que ellos sí tienen como todo lo necesario. O sí. sea, era un curso que yo quería llevar, pero como es presencial, no podía por el trabajo. Pero sí, Ahora no sé cómo será. sí sepan que no se asusten, digamos, sepan que si los van a poner a trabajar con cables de fibra, les van a dar una capacitación, les van a dar los materiales, les van a dar todo lo que ocupan, les van a cobrar si quiebran un cable de fibra, háganlo con mucho cuidado. Mentira, no les van a cobrar, pero es un tortón porque hay que volver a comprar el cable y no es tan barato. ¿Ok? Bueno, Profe, una consulta. Digamos, este cable de fibra óptica, ¿no hay como una versión como para exteriores, como si lo hay en el de cobre, que es como el STP? sí, claro, O, digamos, ustedes pueden encontrar fibra con coberturas y demás. Como les digo, hay hasta uno que es submarino, que tiene protección de todo para poder ir de un país a otro. Ustedes pueden encontrar fibras con diferentes cableados. Estos son los más comunes y estos son a nivel de empresarial, ¿ok? Eso es lo que declaraba acá cuando decía que hay muchos tipos de fibra, pero pero los que vamos a ver en el curso son los que ustedes van a usar ya a nivel interno en las empresas. Estos son los que ustedes van a ver a nivel interno. ¿Sí está bien? ¿Sí me entendiste? sí. Profe, digamos, es que yo estaba viendo, bueno, nosotros tenemos teléfono con fibra óptica, pero digamos, el cable que viene como del proveedor a la cajita, digamos, es un cable súper delgado. Entonces Ajá. yo me puse a pensar, pero di, ¿esto cómo resiste, digamos, todos los embates del clima y todo? Disculpen que están viniendo acá a pedir basura, a pedir Claro, los del fierro viejo. Los del fierro viejo. Disculpe, sí, exacto, digamos, hay mucha variedad de cables de fibra. Estos que ustedes están viendo ahorita son los que más se van a encontrar en la empresa y con los que ustedes van a trabajar. Si es que les toca trabajar físicamente con equipo, porque en muchas empresas transnacionales, que son los que les están pidiendo, ustedes trabajan meramente virtual. Entonces ustedes no van ni siquiera a ver un cable, ustedes van a trabajar todo desde comandos, todo remoto, todo haciendo pings, todo conectándose a servidores. Entonces tal vez quepa la posibilidad de que no vayan a ver un cable. Pero es importante que lo sepan reconocer, que sepan que existen varios tipos, cómo se llaman, cuáles son las dimensiones, etc. ¿Okay? Y si a uno le gustaría, bueno, como trabajar más en esa parte física, profe. Entonces buscarías un trabajo, tal vez es que en las transnacionales por lo general lo que hacen es dar soporte, ¿verdad? A otras empresas de otros países. Pero si te gusta como ensuciarte y trabajar con cables, pues el ICE sería genial. Hay muchos proveedores acá por ejemplo, empresas que montan redes desde cero o que dan mantenimiento, entonces esa podría ser otra opción. Es que la verdad, a mí me dijeron que a ustedes los estaban pidiendo más que nada de empresas transnacionales, pero deben haber nacionales también. Sí, porque por ejemplo, yo trabajo para una microempresa y eso son todas cosas. Bueno, por ejemplo, en mi experiencia, yo prefiero el trabajo de campo. Sí, yo A mí también, me la gusta verdad. mucho subir, bajar, o sea, y es muy bonito, es muy chiva. Y caminar y Este, todo. O sea, a correcto, mí y me al menos encanta. nosotros con los equipos tratamos de configurar todo en la oficina y ya cuando vamos, ya a la empresa, lo que sea, de poner y verificar que todo funcione, o sea, y es muy chivo montar un laboratorio y experimentar y estar ahí, y uno dice, wow, esto sirve, esto es lo que nos mueve a nosotros día a día, y a veces uno no ve, no se da ni cuenta, nada más llega, usa un teléfono, usa la compu, usa el tele, y no se puede maravillar de esas cosas. Correcto.
Exactamente. Y al igual, hay trabajos donde que son físicos, digamos, que nos ensuciamos las manos de ir, subirse al techo, pasar un cable, hacer huecos, pasar por ahí por la pared, ver por qué no está pasando, etcétera. Entonces, seguir cables con líneas de guía, con vías. Entonces, esa parte, ok, es una parte de redes, pero la otra también es la administración. Ok, los comandos, ¿cómo hago para que este router me está dando problemas, no está conectando bien, tiene una especie de problema con el STP, no está sirviendo la capa 3, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, hay, igual que en todos los trabajos, hay quienes venden las pinturas, quienes saben de pinturas, quienes interpretan pinturas y están los que hacen las pinturas, ¿ok? Sí, correcto, porque uno va a la empresa y ya el cliente dice, ya, y es que esto no me sirve, esto y aquí o Sí. allá, entonces ya usted se tiene que ir, bueno, tiene que empezar en cuál de todos los gabinetes empezar a cazar el problema. Y esa búsqueda, bueno, a mí eso me encanta. Es muy Ver el bonito. problema y después ver la solución. Sí, correcto. Pero, digamos, claramente en este curso, en esta capacitación, no vamos a poder ver mucha parte de esto físico. Les digo que vamos a Correcto. aprovechar, pero yo los voy a preparar más que nada para la parte de solución de problemas, que Ujú, sepan para qué sirven las cosas, que sepan que existen todo y que si les preguntan, necesito conectar una computadora a esta otra oficina, son 200 ujú, metros, y que ujú, ustedes tengan el criterio para decir, eso es más de 100, no sirve UTP, ok, correcto. eso podría ser fibra. Entonces darles Ujú. opciones, o lo hacemos inalámbrico, o lo hacemos por fibra, o lo mandamos por, sí, o sea, ustedes pueden decir todas las posibilidades, de Sí, acuerdo a la sí, empresa. correcto, correcto, sí, sí. Y es que igual, Pero o sea, sin toda esta teoría, no hacemos nada, si no sí, tenés ese conocimiento. sí, pero bueno, qué bueno saber que muchos de ustedes también ya saben ponchar, ya saben hacer, hasta montado redes y demás. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con lo que es la marca Wiki. Siento que es súper sencilla, o sea, las herramientas, los cloud kit, o sea, sí, es otro mundo. Eso a mí me encanta. Correcto, sí, esa es muy buena. Yo he trabajado y he visto mucho las APs, Ujú, son como unas ajá. navecitas blancas, y en la mayoría de las empresas que he ido a ver, utilizan, bueno, continuemos, chicos. De hecho, ya vamos a hablar de inalámbricos, ¿ok? ¿Alguna otra duda antes de pasar a inalámbrico? No. Bueno, ¿cuándo voy a escoger inalámbrico? ¿Cuándo voy a dejar de utilizar cables y más bien voy a utilizar las ondas y que la conexión sea sin ninguna especie de cableado? Okay. Vamos a ver en qué momento sirve. Bueno, primero que nada, los medios inalámbricos transportan las señales de forma, electromagnéticas que se representan utilizando ondas de radio. Okay. Las ondas de radio representan los unos y ceros. Esto proporciona una mejor opción de movilidad. Los números de conexión inalámbricas siguen aumentando. Okay. Hay empresas completamente conectadas inalámbrico a sus usuarios. Tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a verlas. Algunas de las limitaciones, cuando esto habla de limitaciones, son de desventajas. Okay. Tiene el área de cobertura. Claramente, cada inalámbrica tiene una zona donde puede trabajar. Okay. Si nos pasamos de ahí, ya puede que la señal no llegue bien o puede que tengamos problemas de conexión. La cobertura efectiva puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación de despliegue. Okay, también tenemos cierta interferencia con algunos materiales que hay en las paredes, con algunas láminas, con alguna luz o incluso motores que produzcan también electromagnetismo. Eso nos puede dar problemas con la parte inalámbrica. Eso es la parte de interferencia. La conexión inalámbrica es susceptible a interferencias y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes. Seguridad. Hasta el mismo microondas puede hacer también problemas o interferencia con las inalámbricas. Seguridad. Claramente, si yo tengo un switch con 10 cables y yo tengo
10 empleados trabajando, yo sé que los únicos que están conectados por ese cable son mis empleados, mis 10 empleados. Pero si yo tengo una conexión inalámbrica, una P, un access point, o sea, un router inalámbrico, digamos, que se pueden conectar hasta 30, 50 personas, yo no sé con certeza quiénes se están conectando. Entonces, por eso la seguridad es un problema en las inalámbricas, porque cualquiera le puede dar la clave a otra persona, ya se conectó y tiene acceso a la red. Entonces, ok, me roban internet, pero aún más peligroso, se mete alguien que me quiere hackear o que me quiere hacer algún daño, algún ataque. Entonces, son muy inseguras. Y las WLAN, o sea, las redes inalámbricas, las LAN inalámbricas de medio compartido funcionan semiduplex. Vamos a hablar un poquito más de esto, de qué es duplex y semiduplex, full duplex y semiduplex. Pero básicamente para que sepan, una red inalámbrica es como ahorita, como yo les estoy hablando a ustedes. Entonces, la información va en solamente un sentido. Si alguno de ustedes quisiera hablar, entonces levanta la mano y yo dejo de hablar para que todos escuchemos al compañero que tiene la duda. Entonces, las redes inalámbricas son igual. Solo de todos los que están conectados en la red inalámbrica, solo uno puede estar hablando a la vez, solo uno puede estar transmitiendo. Claramente, no nos damos cuenta de esto porque ese periodo de tiempo en que va transmitiendo se comparte. O sea, un ratito usted, un ratito usted, un ratito usted, un ratito usted, un ratito usted. Y con ratito me refiero a segundos, ¿verdad? Ni siquiera nos damos cuenta de que estamos usando el mismo medio compartido. Eso es otra desventaja de la inalámbrica. Que en cambio, el cableado como tal, el UTP, puede trabajar full duplex. Incluso las dos computadoras pueden hablar a la vez. ¿Okay? Eso lo vamos a ver un poquito después para no hacerles enredos. Tipos de medios inalámbricos. Según los estándares de la industria IE, ya nos acordamos que es industria de electricidad, ay, ya se me olvidó, e ingenieros eléctricos, Instituto de Electricidad e Ingenieros Eléctricos, se me va, y de telecomunicaciones para comunicación de datos inalámbricos. O sea, hay varios tipos de estándares. Cubren tanto el vínculo de datos como las capas físicas. En cada uno de los estándares, las especificaciones de capa física dictan. O sea, de acuerdo a los diferentes estándares que hay en inalámbrico, de eso depende los métodos de codificación, o sea, cómo codifican la señal, la frecuencia e intensidad de transmisión, dependiendo de cada estándar, los requisitos de recepción y de codificación de señal, y el diseño y construcción de las antenas. Las antenas también dependen de cuáles estándares soporte, cuáles estándares soporte. Vean que algunos estándares son Wi-Fi, que sería el que usamos para conectar el teléfono al inalámbrico, que apréndanse ese numerito, es el estándar 802.11, porque les encanta en la currícula poner estándar 802.11 y muchos se quedan, oh, ¿qué es eso? Y están hablando del Wi-Fi. Bluetooth es otro tipo de conexión inalámbrica, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una conexión de varias computadoras, puede ser de uno a uno. Bluetooth es de uno a uno, que se conoce como una red PAN. Yo les he dicho que hay muchos tipos de redes, no solo LAN y WAN, pero las que más se ven en las empresas son las redes LAN y WAN. Pero si yo conecto mi computadora al teléfono por Bluetooth, yo estoy usando una red PAN, que es una red personal. Vean que el estándar es distinto, es el 802.15. Ok, perdón, sí. Cuando es inalámbrico se refiere WPAN. Hay otros estándares como el WiMAX o el Zigbee, que se utiliza más que nada para el IoT, que sería el Internet de las Cosas. El WiMAX, vamos a ver, dice que proporciona acceso inalámbrico para banda ancha. Ya sería como para conectar una empresa o una casa ya al proveedor de Internet. Wi-Fi meramente es para una LAN inalámbrica. Bluetooth, 2 dispositivos. Zigbee para IoT. IoT es refris inteligentes, bombillos inteligentes,
como me ha dicho el compañero, tostadores, etc. Y WiMAX es ya más que nada para conexión hacia un proveedor de internet. Medios inalámbricos. En general, una LAN inalámbrica, que van a ver el término como WLAN, o sea, wireless LAN, requiere de algunos de los siguientes dispositivos. Requiere un access point, que se llama punto de acceso, o AP, que lo que hace es que permite que las personas se conecten, o sea, propaga la señal. Y necesita un adaptador, o sea, una tarjeta inalámbrica en las computadoras. Bueno, claramente, ¿verdad? Pero un teléfono, bueno, no todos los teléfonos tienen una computadora que no tenga adaptador inalámbrico, entonces no me va a servir para conectarme a la inalámbrica. Primero tengo que comprar. Hay una serie de estándares de WLAN. Por ejemplo, al comprar equipos, asegúrese de compatibilidad e interoperabilidad. Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger las WLAN. Cuando creamos una red en la empresa, le ponemos contraseña, le damos esa contraseña a las personas, pero además de eso, podemos hacer otras cosas, como decir, estas Mac, recuerden que todas las computadoras y teléfonos tienen una dirección MAC única. Es decir, la MAC de este teléfono está permitida y solamente la MAC de ese teléfono. Entonces eso evita que otras personas se conecten a la LAN inalámbrica. ¿Qué otra seguridad podemos ponerle? Podemos ponerle que solo acepte cierta cantidad de personas. Si sabemos que en la empresa hay 100 personas y cada uno tiene un teléfono, entonces podemos decir que acepte solo 150 dispositivos, para tampoco dejarlo abierto a que acepte la cantidad de dispositivos que le dé la gana. Y hay varios tipos de seguridad que podemos poner. ¿Okay? ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Bueno. Hay un modulito de práctica donde ustedes deben conectar todos los equipos, pero se los quería subir mañana, porque según yo íbamos a ver hoy el capítulo 4 y el 5, y ya nos quedan 5 minutos. Puedo darles una pequeña introducción del capítulo 5, pero no nos va a dar tiempo de verlo todo. ¿Alguno leyó el capítulo 5? Es de conversión. Sí. Yo, ¿Sí? profe. Okay. Yo lo puedo leer. Ok, perfecto. Es de conversión. Muchos seguros ya han usado métodos de conversión. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos, por ejemplo, convertir de mililitros a litros? Entonces nosotros ya tenemos una medida. Muy fácil. Pero cuando queremos convertir de mililitros a gramos, que ya son medidas distintas, entonces ahí también hay fórmulas. ¿Ok? Lo que vamos a aprender en el capítulo 5 es lo mismo. Vamos a aprender a movernos entre sistemas numéricos. Un sistema numérico es lo que utilizamos los humanos para poder representar un número. Un sistema Cambio numérico. de base, profe. Conversión de bases es lo que es. Conversión de bases, lo que capítulo 5. Octal, decimal. Un sistema numérico podría haber sido perfectamente 3 cañas de azúcar. No sé, tal vez en nuestros antepasados usaban tal vez, no sé, cañas de azúcar. Y cada caña representaba, no sé, 10, por decirles, 10 unidades. Entonces, si tenía 3 cañas, entonces en total eran 30 unidades lo que tenía ahí, etcétera. Siempre la humanidad ha intentado representar los números con algo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el sistema decimal, que son estos numeritos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el 0. Nosotros con este sistema numérico podemos representar cualquier número, ¿cierto? No existe un número que nosotros no podamos representar utilizando esos símbolos. Podemos hacer el símbolo, el 10, que es un 1 y un 0. Podemos hacer el 10.176.432.312.
Ok, podemos poner cualquier número con este sistema numérico. Bueno, pues además del sistema numérico decimal, hay otros sistemas numéricos donde ustedes pueden representar cualquier número, pero utilizando otros símbolos. Uy, esos son 3. Ay, se me olvidó el 0. Por ejemplo, hay un sistema numérico que se llama desbinario, que hablamos de él, ¿se acuerdan? Con unos y ceros, yo puedo representar cualquier cantidad, cualquier letra, cualquier cosa, lo puedo representar con unos y ceros. Hay otro sistema numérico que no lo vamos a ver, que se llama octal, que ese se representa con números del 0 al 7. Y hay otro tipo de sistema numérico que se llama hexadecimal, que ese tiene estos símbolos. Y con estos símbolos, ustedes pueden representar cualquier número, ¿de acuerdo? Claramente, convertir de un sistema numérico a otro tiene ciertas reglas, ciertos pasos que vamos a aprender mañana. ¿Ok? Entonces mañana comenzamos con esto y les voy a mandar una tareita de... ¿Perdón? ¿Qué decías, Albright? Que mañana no tenemos clases con ustedes. Ay, siempre les digo que mañana. Y Pues, es la costumbre, perdón. Es que como estoy acostumbrado a siempre ver a los chicos todos los días. La próxima lección, voy a decirles la próxima lección. El jueves, la próxima lección, vamos a ver esta parte de los sistemas. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿yo me puedo quedar un momento con usted para una consulta? Sí, ¿quién me habla? Felipe Vargas. No es que no sé Felipe, si- Entonces, chicos, son las 11:41. Si gustan, entonces ya hasta aquí dejaríamos el capítulo. Bueno, antes de terminar, ¿alguna duda con la parte de inalámbricos? No, sí, está bien. Bueno, recuerden leer el capítulo, ¿verdad? Porque en las presentaciones no viene toda la información. Siempre tienen que leer el capítulo, pero son rápidos. En hora y media ya lo leyeron. Y es mucho más, como les digo, viene más en cristiano que en las presentaciones. En las presentaciones yo tengo que explicarles. En la currícula se explica por sí solo. Hay algunas partes que están como en un inglés ahí, como un Spanglish, pero ustedes están aprendiendo inglés también, entonces les va a servir y es muy fácil de entender. Claro, entonces chicos, estaríamos hasta acá la clase. Nos vemos la próxima lección el jueves, igual a la misma hora, ¿de acuerdo? Recuerden hacer el examen del capítulo 3, el examen de los capítulos 1 al 3, el quiz, perdón. Y que les vaya bien en las clases de inglés. bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Profe. Se cuidan. Gracias. Yo me quedo con Felipe. Gracias, chao. Chao.